Jungle. Estoy a tu puerta, llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tus vacíos, te quiero llenar. Pon tu carga en mi hombro, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Mírame, confía en mí. Mi corazón abierto está hoy por ti. Aunque grande sea el pecado, lo consumiré. Pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo como eres, siempre te amaré. Te sostengo de mi mano, no debes temer. Mírame, confía en mí. Mi corazón abierto está hoy por ti. Con mis llagas te he sanado, con mi sangre te compré. Mío eres para siempre, no te dejaré. Ábreme. Muchísimas gracias por acompañarnos pues en esta entrega de este programa Parada 12 de hoy, 19 de abril. Nosotros un gusto y un placer estar, que ustedes nos permitan entrar hasta sus hogares con el equipo de Parada 12 que está haciendo uso feliz, ¿verdad?, de esta nueva tecnología que nos ofrece la vida para poder llegar hasta sus hogares. Hoy me acompañan, como siempre, en este programa Parada 12, el equipo que está preparado para llevarle un programa de calidad. Don Martín Almonte, que está por ahí utilizando pues esta plataforma Zoom y viviendo esta nueva experiencia. Y mi amigo Abinader Fortunato, que también estará con nosotros para llevarle y ponerlos en contexto. Domingo, 11 de la mañana, domingo 19. Caballeros, buenos días. Adelante, don Martín. Hola, Yanni, muy buen día. Hablaba con Abinader de que tuvimos el privilegio de ver La Voz Dominicana y hoy Señor. Esta tecnología. Quiere decir que bendiciones y muy buen día para todos los amigos que siguen el programa. Abinader. También estará con nosotros nuestro amigo Francis Javier, que estará dando, pues, antes de entrar con las entrevistas que tenemos preparada, un panorama general de lo que está pasando en el país. Abinader Fortunato. Gracias Yanni, un abrazo para Martín y para Francis Javier en la producción general de esta Parada 12, y también darle un saludo a todo el pueblo dominicano, esperando que todavía sigamos bajo el manto de la protección divina para poder enfrentar lo que está ocurriendo. Una buena mañana y un feliz día para todos los dominicanos y dominicanas, aquí en nuestra tierra y fuera de nuestra frontera de agua, de mar y tierra. Así es. Bueno, y como siempre tenemos que poner este espacio, como cada domingo, en manos de Dios, y por supuesto, ¿quién mejor que don Martín Almonte para esa misión? Adelante, don Martín. Bueno, en el Evangelio de hoy, de Juan, estamos en
capilla del finado Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos. El Evangelio de hoy de Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, 2 discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Jesús volvió a repetirle: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así lo envío yo también a ustedes. Dijo esto para que recibieran el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: Venimos con el video de Francis, hasta que no vea. Venimos con el video de Francis, ¿me escucha? Recuerda dejarlo hasta donde él dice, habla de la palabra de Dios. Siga, don Martín, siga. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, estaba con ellos. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando con la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira, extiende tu mano y métela en mi costado. Tomás exclamó: tú eres el Señor. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que han creído. Esta conclusión del Evangelio habla de una parte, porque otros y muchos milagros fueron hechos por el Señor. Al día siguiente, a los varios días, estaban Juan y Pedro en el templo y había un paralítico en la entrada del templo pidiendo limosna. Y le pidieron a Juan insistentemente que le entregara algo de dinero, y le pidieron a Pedro. Pedro lo miraba porque ninguno de los dos tenían dinero. Sin embargo, Pedro le dijo lo siguiente: te voy a dar más que dinero. Levántate en el nombre del Espíritu Santo. Cogió su camilla, se levantó y se fue. Al día siguiente, Caifás lo mandó a detener a los dos. Lo interrogaron, pero lo pusieron inmediatamente en libertad. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, amén. Así iniciamos este programa y agradecer siempre esa sabiduría que tiene Martín Almonte para que en esta mañana de este domingo pues pueda llevar esas palabras de aliento, ¿verdad?, a la ciudadanía que tanto lo necesitamos en este momento. Bueno, y señores, nosotros tenemos que seguir adelante y hablar sobre el contenido que tenemos preparado para todos ustedes hoy a cargo de nuestro compañero Francis Javier. Adelante, Francis. Gracias, muchas gracias, Yanil Filpo, por este contacto con Parada 12. Tenemos una agenda informativa bastante importante en este domingo
19 con una temperatura que ronda los 28 grados. Está haciendo un calor sofocante en la República Dominicana. Fíjate que a pesar del avance del COVID-19 se está haciendo mucha política, mucha propaganda política a través de las redes y los medios tradicionales. Los principales líderes políticos de República Dominicana, presidenciales y congresionales, están tratando de sacar ventaja política en medio de esta pandemia. Se está rompiendo también el aislamiento y la distancia social, dos factores claves para combatir el COVID-19. Ya vemos negocios no esenciales abiertos, grandes filas en supermercados y entidades bancarias que nunca han parado, y entonces esto te hace prácticamente imposible combatir el COVID-19. Otra cosa que quiero destacar es que hay expertos en salubridad que hablan de que República Dominicana debe implementar 24 horas de toque de queda como una forma de combatir el COVID-19. No sé si las autoridades estarán evaluando esta situación, pero parece que por ahí vamos. También quiero resaltar la tragedia lamentable. Más de 40 personas han fallecido en nuestro país producto del consumo de bebidas clandestinas como el Tifá y el Clerén. 43 personas aproximadamente han fallecido producto de esta tragedia. Bien, señores, de Parada 12, tenemos que una agenda, como yo le dije, bastante importante. Vamos a abarcar hoy el tema constitucional con una entrevista con Omar Ramos, abogado constitucionalista. También vamos a hacer contacto con la experta en temas electorales, con maestría en ese sentido, la doctora María Estela de León. Y como colofón ya vamos a terminar el programa con la psicóloga Celinés Madera, que nos va a estar hablando del impacto de este encerramiento. Un contacto comercial y luego seguimos con el programa. Programa Parada 12. Hoy, como ustedes saben, esto es en vivo, la tecnología, pues nosotros tratando de implementar esta nueva plataforma que tenemos para comunicarnos con ustedes, pero como saben, pues ahora es que estamos poniéndonos al día con todo esto de la tecnología. Vamos a tener con nosotros en los próximos minutos al abogado especialista en constitucionalista Omar Ramos, quien está con nosotros ya, mientras tenemos unas informaciones de interés con don Martín Almonte, que estará hablándonos sobre unas estadísticas importantes que se están dando a nivel mundial. Adelante, don Martín, con usted. Sí, gracias. Tenemos para decirle que cada año, según la Organización Mundial de la Salud, mueren alrededor de 8.2 millones de personas por cáncer, y 32 millones de personas sobreviven con el cáncer. Y en el corazón, según la misma Organización Mundial de la Salud, mueren cada año 17.7 millones. Que en accidentes de tránsito mueren 1.350.000 personas. Que de drogas narcóticas, sin las drogas legales, mueren 250.000 personas en el año. En nuestro país, que no se puede quedar atrás, de Triculí y el Pitrinche murieron, van hasta ahora 41 personas muertas. Sacerdotes en Italia han muerto 101 sacerdotes, de los cuales un 30% estaban acompañando enfermos. En España han muerto 63 sacerdotes. Y en el año 1918, con la pandemia negra, murieron alrededor de 38 millones de personas. En España, con la gripe española, murieron 50 millones de personas
cuando el mundo apenas era 1.600.000 personas. En la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 45 o 50 millones de personas. Y por último, en el 1940, con la peste negra, o 1938, murieron 25 millones de personas. Vamos inmediatamente, doña Yani, para continuar con el programa. Son estadísticas que si uno puede compararla con lo que está sucediendo ahora mismo en el país, sin dejar de darle importancia a lo que está sucediendo con las muertes que llevamos a nivel mundial con el COVID-19. Creo que son estadísticas un poco más alarmantes que las que estamos viviendo en esta oportunidad. ¿Es así? Así es, así es. Bueno, pero que no me está escuchando. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Yane? Adelante. Sí, pero en esa época no teníamos la contaminación que teníamos ahora. Según estadística, alrededor de los años 70 y algo, 80, volaban 400.000 aviones. Ahora vuelan 4 millones de aviones. Quiere decir que uno puede estar aquí y ir a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. Continuamos. Yani. Bueno, Están solicitando del máster que tenemos que hacer una pausa con Omar Ramos, pidiendo con la posposición de las elecciones para el mes de julio, y lo que establece la Constitución y cuál es la realidad, cuáles son los derechos que tiene la Junta Central Electoral para poder cambiar una fecha y hasta qué día pues la Junta Central Electoral tiene potestad para hacerlo. Venimos con Omar Ramos al regreso de la pausa, no le cambie, ya regresamos. Con Omar Ramos, que tenemos como invitado especial en esta mañana para hablar de todo el tema, de lo que puede suceder en los próximos días. Omar, si nos escuchas, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gran honor ser parte de ustedes en el día de hoy. Gracias por la oportunidad a doña Yani Pérez, al doctor Martín Almonte y a don Abinader Fortunato. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias Omar. Tenemos temas calientes. En medio de toda esta situación sanitaria que afecta al mundo, que impacta a la República Dominicana, bueno, está pendiente los temas de una sociedad que se sigue movilizando, que sigue trillando sus caminos. ¿Cuál es la opinión que tiene Omar Ramos como abogado especialista constitucionalista sobre el tema electoral y la posposición de las elecciones? La facultad que tiene la Junta Central Electoral, que dice nuestra Constitución. Mire, la ley sustantiva de la República Dominicana establece que la Junta Central Electoral es el máximo organismo extrapoder que tiene la capacidad de organizar y dirigir los procesos electorales. Todo lo concerniente a la administración de los exámenes electorales es competencia única y exclusiva de la Junta Central Electoral. ¿Qué ha hecho la Junta Central Electoral al momento de tomar la resolución y posponer las elecciones para el 5 de julio? Está conforme a la Constitución, en el sentido de que cuando nosotros examinamos de manera sistemática la misma Constitución Dominicana, nuestra ley sustantiva, nuestra Carta Magna, nuestra ley de leyes, establece unos acápites de donde se puede interpretar los derechos fundamentales. Y ahí establece que cuando un poder público, como lo es la Junta Central Electoral, está en colisión de derechos fundamentales, debe de armonizarlo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales o humanos que en República Dominicana en estos momentos de pandemia están en
confrontación. Por un lado, y en un escenario tenemos el derecho a la vida y el derecho a la salud que tenemos todos los dominicanos de permanecer vivos y viables, desarrollarnos, mantener nuestra familia, y por otro escenario entonces está el sufragio activo y pasivo. Nosotros somos de criterio que la Junta Central Electoral ha actuado conforme a nuestra Constitución porque ha primado el valor supremo, que sería la vida y la salud. Recordemos que los derechos fundamentales se inspiran esencialmente en la dignidad humana, que es un valor intrínseco en nuestra Constitución dominicana. En ese sentido, nosotros nunca pudiésemos imaginarnos que deba primar lo que es el sufragio activo y pasivo, porque de qué nos vale a nosotros ir a un proceso electoral en donde nos íbamos a contagiar, el sistema de salud pública y privada pudiese colapsar en la República Dominicana, no íbamos a tener la respuesta necesaria con relación a las medicinas, a los tratamientos adecuados y conforme que cada persona debe tener. En ese sentido, lo ideal fue posponer la convocatoria de las elecciones presidenciales y congresuales. Hay algunos juristas que opinan lo contrario, que opinan, el Cándido Simón ha hecho una exposición muy interesante y sería importante valorar esas opiniones porque son también especialistas en área constitucional. Mire, don Cándido Simón y yo estamos en la misma conclusión, diferentes vías, pero llegamos al mismo escenario. Él considera también que la posposición de la reunión de la convocatoria a las elecciones presidenciales y congresuales era conveniente en el país porque debe de primar lo que es la dignidad humana, la vida y la salud. Ahora, él presentó otras alternativas constitucionales que debieron de conjugarse previamente a la resolución de la Junta Central Electoral. Él entendía que primero debía levantarse el estado de excepción porque él consideró que debe de haber una reforma constitucional que habilite a la Junta Central Electoral para que se ponga otra fecha, porque la fecha del tercer domingo de mayo está establecida en la Constitución Dominicana. Entonces él entendía que debe la misma Constitución ordenarle a la Junta Central Electoral que deba hacer otra fecha y no ella por una resolución. Nosotros consideramos lo contrario. Es por esto que la democracia en la República Dominicana es tan importante. Es por esto que la participación democrática y también los idearios doctrinarios son inclusivos y participativos en nuestra nación. Nosotros consideramos que la Junta Central Electoral, en su capacidad de independencia y autonomía presupuestaria, administrativa y reglamentaria, establece que en la misma ley adjetiva de nuestra Junta Central Electoral establece que cuando exista algún tipo de hecho de dolo, de causa que justifiquen, la Junta Central Electoral podrá tomar un rol proactivo para salvar lo que es el certamen electoral. Aquí en República Dominicana no se está hablando de que no se van a celebrar elecciones. Al contrario, lo que se está diciendo es que para preservar los valores supremos de nuestra República Dominicana, como el gobierno democrático, como el gobierno civil, como el gobierno republicano, como la voluntad popular, como la participación ciudadana, así también lo que es el sufragio activo y pasivo, las elecciones en la República Dominicana, se está enviando un mensaje que vamos a posponerlo. Nosotros consideramos que es constitucional todo lo que ha hecho la Junta Central Electoral y que no era necesario nunca una reforma constitucional para habilitar a la Junta Central Electoral para variar el proceso electoral. Nosotros estamos en esa tesis y también la sociedad dominicana en su mayoría está con esa tesis, en el sentido de que mediante los estados de excepción, que nosotros ahora estamos en un estado de emergencia como una de las clasificaciones, los controles de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional aún están aperturados y la justicia constitucional no ha pausado. Pero ningún dominicano ha interpuesto una acción directa contra esa resolución, y es porque todos y la mayoría de los dominicanos consideramos viable, coherente y prudente la posposición de las elecciones presidenciales para el próximo 5 de julio. Otro tema, don Abinader Fortunato, muy distinto es que para el 16 de agosto, que fue la guerra de la restauración, y ahí se conjugaron los próceres para
imponer los valores patrios, para imponer los principios que la República Dominicana se cimentó en aquel entonces. Para ese escenario nosotros sí tenemos que tener un cambio en el gobierno obligatoriamente. No puede hacer una extensión en el plazo constitucional, imposible. Omar, tenemos una pregunta con don Martín. Omar, Adelante, don Martín. Fíjate, sí, yo estoy de acuerdo de que la Junta está facultada para las elecciones todavía 15 días antes del 16 de agosto. Está facultada la Junta para abrir un evento como las elecciones. Sin embargo, pasado el 16 de agosto, ya el gobierno cesa y tendrían entonces que reunirse las dos cámaras y dar consensuado con todos los partidos políticos, con la sociedad civil, para prolongar el mandato. Eso no quiere decir que el presidente que sea elegido no tenga un mandato por 4 años constitucional, sino ante esta situación que lo general está por encima de lo particular, entonces habría que llevarlo eso al Congreso para darle la facultad a la Junta que las elecciones puedan ser programadas para otro tiempo. Claro está, sin que el presidente que sea elegido luego se le quite ni siquiera un día del mandato constitucional. Mire, don Martín, permítame por favor diferir sobre ese análisis de usted. Nosotros consideramos que a partir del 16 de agosto se debe de respetar lo que son los cuatrenios y la modalidad de gobierno presidencial en la República Dominicana, que debe de ser renovado de acuerdo a como la misma Constitución establece. Nosotros somos un país democrático en donde nos ha costado mucho a nuestros héroes y heroínas, a Juan Pablo Duarte, a Mella, a Sánchez, a las hermanas Mirabal, a los próceres de la restauración, lo que es las elecciones e imponer un sistema democrático en la República Dominicana. Ya todos conocemos desde Lilis, Trujillo, lo que es una dictadura, lo lamentable y las consecuencias, los poderes coercitivos que se pueden implementar. Nosotros extender un plazo inconstitucional al actual gobierno central, eso sería una catástrofe para el sistema económico, para el sistema financiero, para todo el Estado dominicano crearía. Lo más factible en el supuesto caso de que no se puedan celebrar elecciones antes del 16 de agosto, lo voy a explicar cuál es mi teoría. Pero antes también es importante aclarar lo siguiente. Aquí no se está discutiendo una fecha. La Junta Central Electoral propuso el 5 de julio. Nosotros tenemos que fundamentar y motivar de que sea ese día. Ahora, lo más importante para la República Dominicana es que se le dé la participación a todo el pueblo dominicano de ese día ir a votar por un nuevo presidente, por nuevos senadores y por nuevos diputados. No importa el día. Si hay condiciones. Un momentito, Abinader, dame un segundito. Si hay fíjate, yo no estoy jamás en la vida queriendo que el orden constitucional sea violentado, porque de no ser así, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es quien pasaría a ser presidente de la República. Yo lo único que he dicho, que si fuera consensuado, no es quitándole, Dios libre, la facultad al nuevo presidente que sea elegido, pero ante una situación catastrófica, si se reúnen la sociedad civil, se reúnen las dos cámaras, no para que el presidente pase lo que hizo Horacio Vázquez, no. Entonces, en todo caso, sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es lo que establece la ley, que sería el presidente de la República. Mira, lo que pasa es que hasta la misma fecha del 5 de julio va a depender mucho de cuál es el estado de la República Dominicana con su situación sanitaria. Hasta eso hay que... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Abinader. Yo entiendo que todo va a depender de cómo estemos en el país, ¿verdad? Con relación al tema sanitario que estamos viviendo. Brevemente, Omar, para que termine tu exposición, porque tenemos otro
invitado y tenemos ya 2 minutos para ti. Adelante, Omar. Bueno, a modo de conclusión, nosotros podemos identificar que la solución más viable en el supuesto caso de que no se puedan celebrar porque la Organización Mundial de la Salud aún mantiene el estado de pandemia y de reorganización social y de distanciamiento entre las personas, nosotros lo que proponemos es, principalmente basado en lo que es la democracia dominicana, en la soberanía popular, en el respeto al sufragio activo y pasivo, de que nosotros superamos recientemente, hace un poco más de un mes, unas elecciones municipales, en donde los partidos políticos se midieron y identificaron unas votaciones a nivel nacional, que como cada uno de esos partidos políticos tiene un candidato presidencial, en ese sentido ya la voluntad popular se identificó y se representó ahí. Y lo más importante nosotros preservar es el derecho al sufragio activo y pasivo, y que se tomen en cuenta en quiénes van a ser nuestras autoridades y no imponerlo en un análisis constitucional, sino que se le dé la participación objetiva como ya en febrero se le dio. En ese sentido, cada candidato de los partidos que participaron en febrero llevaron un candidato presidencial. Lo que se debe hacer es un análisis y una ponderación de cuáles fueron los votos a nivel nacional que cada uno de los partidos políticos sacó, y el que sacó mayor cantidad de votos entonces debería ser el presidente el 16 de agosto. Eso mismo se puede extender a nivel de senadores, identificando la cantidad de votos por provincia. Pero esa no es una salida constitucional. No, esa no es una salida constitucional. La constitucional es el sufragio universal en las elecciones. Tú ves, eso que tú estás planteando es otra cosa. No, para nada, don Abinader. Nosotros estamos de acuerdo con que las elecciones sean previas al 16 de agosto. Ahora, ustedes nos han cuestionado sobre qué sucedería si después del 16 de agosto no hay elecciones por el tema de la pandemia. Aquí se analizaron, uno, que la Suprema Corte de Justicia, su presidente, pudiese ser el sucesor presidencial, y eso así no lo establece la Constitución. No, así no lo establece la Constitución, porque dice cuando el presidente o la vicepresidenta no pueda asumir su cargo, no esté en las condiciones posibles. No se está hablando aquí de un estado de emergencia, no se está hablando aquí de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que procede? Lógicamente, partiendo de que las interpretaciones constitucionales son tan amplias, es un consenso político, es un diálogo entre los distintos actores, entre los grandes líderes de los partidos políticos, para identificar qué sucedería en aquel entonces. Eso sí. Pero eso fue lo que yo le dije, doctor. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que... no le dije a usted otra cosa. Yo le dije que tenía que ser consensuado con la sociedad civil y con todo el pueblo dominicano. Eso fue lo que le dije, doctor. Un consenso basado en elecciones, un consenso basado en el respeto al sufragio. Mire, ahora las elecciones se propusieron porque hubo un consenso entre la sociedad civil y todos los líderes políticos. La Junta inclusive lo llamó a ellos y ellos aceptaron que las elecciones se propusieran. ¿O no fue así? Mire, en ese sentido entonces lo que nosotros podemos considerar es que para la República Dominicana lo más importante es que se celebren elecciones presidenciales, de que se mantenga, bueno, señores, de julio. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener. Sí, correcto. Eso es así, pero hay que seguir trillando como tú. Pero lo invitamos para otro programa que ha sido muy edificante, las exposiciones de él, brillantes. Gracias, don Martín, gracias, don Abinader, y gracias a la señora Pérez. Muchas gracias por la distinción. Gracias, fue muy buena su participación. Está con nosotros nuestra querida amiga y la prestigiosa abogada María Estela de León, especialista en asuntos electorales. Con ella vamos a pasar después de la pausa en un momento. Celine, ¿nos escucha? Adelante. Adelante, Celine. Ahí sí. Adelante.
Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Adelante, Celine, gracias por estar con nosotros. Celine, muy buenos días. Te habla Martín Almonte. Encantada, Martín. Mira, Celine, muy breve. ¿Qué piensas tú de esa familia que viven? Estamos viviendo. Sería bueno una sugerencia de que pongan los micrófonos en off para que se pueda escuchar mejor y no haya interferencia. ¿Tú me escuchas ahora, Celine? Sí, pero hay una interferencia, lo cual sería bueno. No, ahí no. Ok. Bueno, de todas maneras, Celine, según las autoridades, el consumo de alcohol y de drogas narcóticas se ha disparado ahora en la República Dominicana. Tanto así que los medios hablan de una cantidad de 41, otros de 50, que están bebiendo bebida hecha en patio, de lo que le llaman clerén o lo que le llaman triculí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Será porque se sienten muy agotados, se sienten que la vida se le va a terminar? ¿Qué recomendación le puede dar a los ciudadanos y qué piensa usted de eso? Bueno, mira, yo te puedo decir que eso tiene varios factores, porque hay una parte que es sobre todo lo que es el aislamiento que estamos viviendo de manera obligatoria, porque son las recomendaciones que tenemos y que debemos de llevar a cabo, pero también este aislamiento va a provocar en un futuro no muy lejano el que muchas personas debuten en diferentes sistemas y en diferentes formas de expresión y de conducta, porque no hay ahora mismo otra cosa que hacer en la casa que no sea pues sufrir de lo que es el estrés, de lo que es la ansiedad, y esto es una manera de ello buscar un escape para poder alivianar esa tensión, ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación, esa mortificación que pueden estar presentando con relación a lo que la ambivalencia de muchas informaciones, pero también de la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de pocos días cuando ya todo esto acabe, que ojalá que sean pocos días. Pero cuando todo esto termine, entonces la incertidumbre para nosotros va a ser un poquito mayor y nos va a afectar obligatoriamente nuestra salud mental y nos va a poner en una inestabilidad emocional. Frente a sí, lo que le iba a preguntar a la licenciada Celine Madera, frente al hastío, la modorra también de las propias personas que no están acostumbrados a vivir una experiencia como esta, ¿qué sugiere la especialista? Mira, nosotros estamos pasando por una crisis bastante difícil, una crisis que en realidad es nueva, tanto en el contexto de nosotros como sociedad estarla viviendo, como a nivel mundial, lo cual hay muy poca información, o al principio había muy poca información y muy poca psicoeducación con relación a lo que era ya el problema en sí. Entonces todo esto abruma a las personas, y más cuando estamos viendo que se van a afectar diferentes factores a nivel emocional, a nivel económico, a nivel familiar, y que nosotros lamentablemente por ahora no tenemos una solución. No sabemos cuándo esto va a pasar, sabemos que todas las crisis tienen un sello de caducidad y que en algún momento va a pasar, pero no sabemos exactamente qué tiempo ni cuándo. Lo que sí importa es que se estén tomando medidas de precaución para cuando nosotros vayamos de nuevo a retomar lo que sería nuestra vida supuestamente normal, porque no va a poderse retomar de una manera muy normal, o no como la conocíamos por lo menos. Entonces las personas deben de irse preparando con relación a lo que es ya su reinsertación a la sociedad.
Celine, el factor de los medios de comunicación, saturación de información y la parte mediática de las redes que llega de todas las cosas, verdad o mentira, o sea, ¿cómo poder manejar un poquito eso en este poco tiempo que nos queda? Mira, no es malo estar informado. Podemos sacar 2 o 3 horas al día para poder estar informado. Lo conveniente es que lo hagamos con las fuentes oficiales o con fuentes que sean veraces. Porque esto de llevarnos de lo que envían por WhatsApp o lo que mandan por las redes sociales, esto simplemente no nos ayuda absolutamente nada. Nos sube muchísimo lo que son los niveles de estrés y de ansiedad. Aparte de que crea muchísimo confusión y nos traen a lo que son nuestros pensamientos, pues ideas muchísimo distorsionadas con relación a lo que es la realidad. Y en esa forma, pues nosotros también reaccionamos. Es bueno que dediquemos 2 o 3 horas a lo que es la información, pero luego a partir de ahí buscar cosas muchísimo más productivas que nos tranquilicen, que nos traigan paz, tranquilidad para lo que es el fomentar la unión y la comprensión y las atenciones familiares dentro del hogar. Dedicarnos más tiempo a eso y soltar un poquito de lo que es la información o la sobreinformación, porque de una u otra manera tenemos que saber lo que está pasando, pero no es bueno estar sobreinformado. Celine, según el Ministerio de la Mujer, dice que se han disparado la violencia intrafamiliar. Pero además, en ese mismo orden, ¿piensas tú que puede aumentar el número de adicciones a partir de que ya estemos trabajando una vida normal? Sí, definitivamente, y no solamente las adicciones, también van a haber muchas debutaciones en diferentes trastornos de la salud mental, porque pueden surgir personas debutantes en lo que es trastorno de ansiedad, en lo que es la depresión, en lo que son trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Todo esto pueden ser personas que debuten a partir de haber pasado o estar pasando por esta crisis. En el caso de la violencia, pues se puede dar 2 casos también muy específicos, y es que aumenten lo que es la violencia, que aumenten lo que son los divorcios y que aumente también lo que es el caso de no poder manejar una situación y lleguemos a lo que llamamos violencia de género, violencia contra la mujer. Pero también van a haber muchísimos niños y jóvenes que sean niños huérfanos de padre presente, por aquellos de que había muchas parejas y que ahora al estar enfrente, a tener nada más que verse la cara todos los días, pues entonces han tenido que enfrentar su responsabilidad como esposo o como esposa, y son debutantes en muchísimas situaciones, como puede ser entonces la misma violencia, y como puede ser el alcoholismo, y como pueden ser las sustancias ya adictivas. Bueno, realmente pienso que han sido muy acertadas las opiniones de Celine. Sin embargo, creo que todavía para ustedes los cientistas sociales, los cientistas de la conducta humana, creo que deberá ser importante el establecimiento de un plan B para todas esas perturbaciones que se encuentran en el nicho más importante de la sociedad, que es la familia, con un nuevo escenario que lo cambia todo y que cambia el mundo. Sí, se están tomando medidas con relación a que hay muchas instituciones y organizaciones que están dando lo que es el apoyo emocional de manera gratuita durante todo este proceso de la pandemia. Pero sería socialmente interesante de que esto se mantuviera y que se pudiera hacer una especie de identificación de casos para poder darle seguimiento, porque hay muchos de estos casos que sí debutan, o si son personas reincidentes, sobre todo en el área del alcohol, como ustedes decían, o de las drogas, que esto puede provocarle que recaigan en su tratamiento, pues entonces que tengan las facilidades y las oportunidades de poder seguir con un tratamiento ya muchísimo más profundo, y que sea ya un plan terapéutico dedicado justamente a lo que es el caso en específico. Eso sería una parte muy importante socialmente hablando, que se le dé seguimiento.
Adelante, Jenny. Jenny, adelante. Adelante, Bueno. Jenny. Tenemos que agradecerle a esta mañana y también a Omar Ramos, quien estuvo con nosotros un poquito más temprano. Lamentablemente se nos termina el tiempo, tenemos que volver a invitar a estos profesionales de ambas áreas para nosotros dar seguimiento a estos temas. Doctora, yo al contrario de lo que dice la mayoría de las personas, yo entiendo que esta cuarentena ha servido para unir un poco más a la familia, para compenetrar y para utilizar ese tiempo. Sí, eso sería lo ideal. Nosotros no Tenemos problemas Sí, más sí, temprano, con el se sonido de oye. Jenny. Se oye Bueno, interrumpido. Pero eso sería lo ideal. Lo retomamos con Jenny. teníamos por estar trabajando en las calles para dedicárselo a los simplemente entiendo que esta cuarentena ha servido para eso. Sí, eso sería lo ideal, que todos aprendamos a ver esta cuarentena no como una cárcel obligatoria, sino más bien como un respeto a lo que es la salud y una oportunidad maravillosa de poder dedicarle tiempo realmente lo que es esencial Terminamos en la vida del humano. Bueno, muchas gracias a Celine, excelente su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias de verdad y gracias a esas orientaciones tan sabias y tan oportunas. Y nada, agradecer a todos los amables televidentes que han estado con nosotros, esa coordinación de Yanni, ese equipo con Leo Moya en Control Master, y a nuestro hermano Martín, pues agradecer a todos los dominicanos y dominicanas que nos comportemos como debemos de hacerlo para preservar la vida y para preservar la familia. Bueno.